Preciosa tarde. El Señor nos ha estado bendiciendo durante este culto y sabemos que todavía hay mucho más que nosotros habremos de recibir si abrimos nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar la bendita palabra de Dios. Yo le insto, le exhorto en esta noche a que espere una palabra del Señor que traiga fortaleza, edificación, crecimiento, traiga la respuesta que usted necesita en su alma y usted la va a recibir. Nosotros somos el plantío del Señor y estamos aquí para crecer en Cristo Jesús, para fortalecernos, para ir avanzando en nuestra fe y el Señor añadirá fe a nuestra vida y nuestro crecimiento será mayor a partir de esta noche. Sabemos, estamos confiando en el Señor y en este día yo voy a hacer que voy a traer el mensaje, la palabra del Señor. He titulado este mensaje El Cordero Inmolado de 7 ojos. Es un título un poco extraño, pero así es como Dios me lo dio. Y vamos a abrir nuestra Biblia, capítulo número 5, versículos 6 de Apocalipsis. Capítulo 5, prepare su corazón, prepare su alma. El Señor tiene grandes cosas, aleluya, gloria a Jesús. La expectativa de grandes cosas. Apocalipsis 5:6 nos dice la palabra del Señor. Si ya lo tienen allí listo, dice, solamente este versículo leemos. Dice, dice desde el 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Te doy gracias, Dios y Padre Celestial, porque tú, Señor, has hecho todas las cosas nuevas. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, tu Hijo, para darnos la solución al problema tremendo de la humanidad, que ha sido el pecado, la enfermedad, la injusticia, el robo, el asesinato y todo lo que Satanás había hecho en nuestra contra. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y en esta hora estás aquí, Señor, para bendecir a tu iglesia, a tu pueblo. Creceremos, nos fortaleceremos, iremos hacia adelante. Tu palabra será prosperada, para cual la has enviado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tú estás, Señor, aquí en nuestro corazón para hacer de esta palabra, Señor, un eje motriz que lleve adelante, Señor, una gran carga de poder y autoridad en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. A ti sea toda gloria, honra y adoración para siempre. Puede tomar su lugar en esta hora. Estamos listos, amén. ¿Cuántos están listos? Abra bien sus oídos, aleluya, para escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor es hermosa, amén. Pero no solamente es hermosa, es nutritiva. La palabra del Señor es para que nosotros entendamos cómo es que Dios piensa. Y cuando nosotros entendemos cómo Dios piensa, entonces podemos empezar a pensar como Él. Y si empezamos a pensar como Cristo, entonces tenemos la mente de Cristo. Amén. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos las ideas de Cristo. Amén. Y si tenemos las ideas de Cristo, entonces nosotros siempre vamos a ir en victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Fíjense que hablando del tema de la vista, yo ya les he dado un testimonio de cómo es que el Señor hizo una sanidad en mi vista.
hace algún tiempo, y en oración pidiendo al Señor una palabra sobre lo que habría de hablar hoy, el Señor me da esta palabra y sé que será de bendición para nosotros. Si usted consulta a algún médico, alguna persona que conoce sobre el tema de la vista, le va a decir que para tener unos ojos saludables es necesario algunas vitaminas, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Le va a recomendar el zinc, el beta-caroteno, algunos otros compuestos como la luteína. No sé si ustedes han escuchado sobre esto, sobre la zeaxantina, es otra cosa que hasta es difícil pronunciarla, que son cosas esenciales para mantener una vista saludable, y se encuentran estas cosas en algunos alimentos como las hojas verdes de los vegetales, los pimientos amarillos, la calabaza, las papas dulces, las zanahorias y todo eso. Pero yéndonos unos miles de años antes, encontramos a un hombre que tenía aproximadamente 130 años, y este hombre posiblemente no consumía ninguna de estas cosas, o consumía menos de lo necesario, o alguna enfermedad le vino de tal manera que a causa de la vejez, se dice, pero al final de cuentas es alguna enfermedad, alguna carencia, alguna deficiencia de algo, le había venido una ceguera, y se había deteriorado su vista de tal manera que había quedado ciego. Y este es el caso de un hombre que se llamó Isaac. Pero Dios tenía un propósito en la ceguera de este hombre. Dios tenía un propósito, al final de cuentas, en su modo global de ver las cosas, porque Dios tiene una voluntad global de lo que va haciendo, de los propósitos magnos para la humanidad. Y en el tiempo pasado Dios fue preparando todas las cosas para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos disfrutar ahora de los grandes beneficios de la cruz. A Él sea toda la gloria y adoración. Amén, gloria a Dios. Pero entonces este hombre, por causa de su ceguera, él fue engañado. Por causa de su ceguera fue engañado. Y eso es lo que sucede con muchas personas hoy en día, aún cristianos, aún personas que caminan con Cristo. Por causa de su ceguera espiritual, por causa de no ver claramente, son finalmente engañados por el enemigo en alguna área de su vida. Dice: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Dice que Satanás es el engañador de las naciones. En el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás es atado para no engañar más a las naciones. Significa esto que Satanás es engañador por excelencia. Ha estado engañando a la humanidad durante toda la vida, todo el tiempo. Y esto es debido a que los ojos nuestros ojos no están bien abiertos. Pero dice la palabra del Señor que hay un anciano también mencionado en la palabra del Señor. En el capítulo 7 de Daniel se menciona un anciano de días. Dice que sus cabellos son blancos, y dice que está sentado en un trono alto y sublime. Estamos hablando del Señor Jesucristo mismo. Y este anciano de días tiene ojos perfectos. Él no necesita de nada para tener una vista 20/20. Y dice la palabra del Señor, en la visión que vio Juan, él estaba en la isla de Patmos. Entonces, cuando él estaba en el Espíritu, estaba orando a Dios, estaba en comunicación con el Señor, él ve algo extraordinario, él ve algo sobrenatural, un milagro, algo que podemos registrar en la palabra del Señor como el último milagro quizá que se menciona en la Biblia, cuando
los ojos de este hombre de Dios, este varón de Dios, son abiertos para una dimensión muchísimo mayor a la que jamás imaginó. Y él empezó a ver en el Espíritu cosas tremendas, poderosas acerca del pasado, eterno pasado, pero también empezó a ver el futuro, lo que nos habría de acontecer a la humanidad. Primero ve en el eterno pasado, cuando había una escena tremenda en el cielo. En el capítulo número 5 se describe la palabra del Señor, que Juan vio un libro escrito por dentro y por fuera, y este libro es el libro más importante, el libro de la vida, donde estaban escritos los nombres de los redimidos. Y entonces hubo alguien que dijo: no hay nadie digno de abrir el libro ni desatar sus sellos, porque tenía sellos, es decir, tenía como unos candados que hacían que este libro no debería ser abierto. Y dice la palabra del Señor que ni siquiera se podía mirar. Era tan santo, era tan importante este libro, que ni siquiera se podía mirar. Y dice la palabra del Señor que hubo un ángel que dijo algo extraordinario. Cuando Juan estaba en ese pesar de su corazón y empieza a llorar y empieza a lamentarse porque no había nadie digno de abrir el libro de la vida. Y estaba en esa congoja y estaba en esa angustia. Nadie se va a salvar, todos nos vamos a ir al infierno, porque no hay nadie digno de abrir el libro, desatar los sellos de Dios. Pero entonces este ángel le dice: Juan, no llores, no llores más. Hay uno digno, hay uno digno, hay uno digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos, y que todo el universo se dé cuenta de los nombres, de nuestros nombres que están escritos allí, que son prueba de que el Señor Jesús murió por nosotros, que son prueba de que nosotros somos redimidos y alcanzados por ese sacrificio eterno y precioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Juan ve a un cordero, pero era un cordero extraordinario. No era un cordero que nosotros podríamos ver aquí en la tierra, sino un cordero difícil de entender. Un cordero de 7 ojos y de 7 cuernos. Si nosotros empezamos a imaginar, y voy a pedirle a Harvey que nos ponga ahí una imagen, porque hay alguien que trató de imaginar cómo se vería este cordero. Dice: un cordero como inmolado, es decir, como sacrificado. La palabra inmolar significa sacrificar. Cordero de 7 ojos, 7 cuernos. ¿Cómo imaginar al Señor Jesucristo de esa manera? ¿Y qué es el significado de esto? ¿Por qué está en la palabra de Dios? ¿Qué representa para el cristiano el cordero inmolado de 7 ojos? Los cuernos significan la autoridad, pero vamos a hablar sobre los ojos del Señor Jesús, los ojos del Cordero de Dios. ¿Qué son estos ojos? ¿Por qué nos dice la palabra del Señor que eran 7 ojos? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 3000? ¿Por qué no 2 como nosotros? ¿Por qué no otra cantidad? Pero 7 ojos. Lo dice que son los 7 espíritus de Dios. Son 7 espíritus de Dios. Y yendo en el espíritu y tratando de entender esto,
Y no es de que algún teólogo, yo no le haya leído en algún libro, pero eso es algo que el Espíritu Santo trajo a mi vida acerca de lo que podría significar esto. Tampoco es un dogma, tampoco es para que se me critique y me diga, hermano, Liu dijo que significa esto. Pero voy a traer esto por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos entender un poco de lo que significaría estos 7 ojos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El primer ojo, lo que podría significar el primer ojo, es que Dios ve. Dios ve nuestro pasado. Dios ve nuestro pasado. El Señor está allí enfrente nuestro, y vamos a imaginar al Señor. El Señor está con nosotros. Lo mencionamos 1001 vez, Dios está con nosotros. Pero cuando usted va en su automóvil, usted se imagina al Señor Jesucristo sentado allí como su copiloto. Amén, gloria a Dios. Cuando usted está en el trabajo, se imagina al Señor Jesucristo que está allí mirándolo, platicando con usted, quizás si tiene oportunidad. Cuando usted estaba lavando los trastes o está haciendo cualquier labor en la casa, ¿se imagina al Señor Jesucristo ahí? Imaginarnos al Señor es mucho más que simplemente deducir o tratar de intuir que Dios está ahí, pero es algo que nos empapa. La presencia del Señor no es un lugar, no es decir, en el templo de Benecer o en el templo fulano de tal, allí está la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está dentro de nosotros. Aleluya, la presencia del Señor está en el cristiano, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí está Él en medio, allí está el Señor. Y aún si estoy solo, si allí donde esté en lo más recóndito del mundo, en el lugar más remoto del mundo, allí oro al Señor y me pongo en comunicación con el Señor. Allí está Dios, allí está el Señor y aquí está dentro de nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando vemos en el Levítico sobre los sacrificios que se hacían, los ritos, los ires y venires de los sacerdotes, de los levitas, podemos imaginarnos que todo eso es ahora realizado dentro de nosotros como templo de Dios. Y todo eso son cosas tremendas, significados grandes. Pero mire, cuando el Señor nos ve y cuando Dios ve a través de sus ojos, uno de sus ojos podría ser el pasado nuestro. ¿Qué es nuestro pasado? Dios tiene control, conocimiento absoluto de nuestro pasado, de lo que nosotros fuimos. Dios conoce nuestros pecados pasados, Dios conoce nuestros errores pasados, pero también conoce nuestros méritos y conoce las cosas buenas que hemos hecho. El Señor conoce nuestros esfuerzos, el Señor conoce nuestras equivocaciones, pero también conoce nuestros aciertos, todas las cosas. En el momento en el que el Señor está allí presente, Él está viendo con su ojo nuestro pasado. Nosotros debemos estar siempre conscientes de lo que nosotros fuimos también. No que nosotros estemos lamentando nuestros errores o nuestros pecados, nada de eso. El Señor ya sepultó nuestros pecados en lo más profundo del mar. Amén. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 10, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados, nuestros errores, las cosas que cometimos ante Dios que no fueron agradables. Al mencionar este pasaje, estos pasajes de Levíticos que mencionaba hace un momento, viene a mi memoria
una escena muy importante, pero muy significativa, de dos machos cabríos que se menciona en el capítulo 16 de Levítico. Dos machos cabríos. Un macho cabrío, dice la palabra de Dios, que era sacrificado. Era en el día en el que el sumo sacerdote Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, que ahora es tipo del Señor Jesucristo, el día señalado por Dios, él tenía que introducirse al lugar santísimo. Si él lo hacía en otro día, entonces él iba a ser muerto, porque él nada más un día podía entrar al lugar santísimo. Pero entonces al hacer ciertos ritos allí, él tenía que salir. Uno de los machos cabríos era sacrificado. El otro era, el primero era para Jehová, el otro era para Azazel. ¿Qué significa eso de Azazel? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significará eso de que el otro es para Azazel? Dice la palabra de Dios que ponían las manos sobre este macho cabrío y después lo enviaban al desierto. Enviaban al desierto a este macho cabrío y ya se perdía. Y si nosotros investigamos un poco, ¿qué significará esto? Que nuestros pecados, nuestras transgresiones y todas las cosas que hemos hecho ante Dios no significan nada. Dice, y ya no me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones. Viene una persona y me dice, hermano, pero entonces yo he cometido muchos pecados, muchas faltas, ¿y qué va a suceder de mí? Dios se va siempre a estar recordándome, va a estar ahí, ¿verdad? Me voy a sentir avergonzado delante del Señor. Pídele perdón al Señor. El Señor no se acordará más de tus pecados y transgresiones. Así lo dice la palabra de Dios. La amnesia de Dios, la amnesia de Dios. Aleluya. Pero allí está, el Señor la sabe, la conoce, pero también es para que nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor y estemos conscientes de nuestra debilidad. Estemos conscientes de que no somos supermanes, tenemos siempre la dependencia con el Señor. Hay uno que dice, es que Satanás me hace los mandados, yo sin leer la Biblia yo ya me la sé, yo sin orar, yo de todos modos tengo comunicación con Dios. Yo cuando voy en mi carro y de vez en cuando le hablo a Dios y Dios me responde, y etcétera, etcétera. Tenemos una dependencia constante del Señor. Nos debemos de acordar de nuestra condición humana, de lo que fuimos también y cómo Dios nos ha perdonado y nos ha traído a este sitio de importancia, a este sitio de honor, este sitio que no merecíamos, aleluya, por su gracia y por su misericordia solamente. Yo vi un pastor que estaba platicando a otro de sus amigos y es que yo vine, tomé, que hice y deshice y fui por el mundo y le di la vuelta y ahora soy millonario y ahora Dios me ha prosperado y empieza a hablarle a aquel otro siervo y le dice, el Espíritu Santo me dice que tengas cuidado en lo que dices, porque el Señor te sacó de las drogas y de lo más vil, de la basura. Y este pastor entonces frenó el carro de inmediato, un carro último modelo, y entonces se baja y en el pavimento se arrodilla y empieza a adorar el nombre del Señor y pedirle perdón, Señor, lo que yo soy es por causa tuya. Solamente por causa tuya, es el ojo del pasado. Ahora Dios ve nuestro futuro, lo que Dios tiene para nosotros. Él sabe los planes tremendos, magníficos que Dios tiene para nosotros. Y esto no solamente es para los jóvenes, no solamente para los adolescentes, no solamente para un congreso de exploradores, sino aún para los ancianos y aún para las personas mayores. Dios sigue teniendo planes. Hasta el último día de nuestra existencia, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios llama a un Moisés a los 80 años, aleluya, en medio de la zarza. El Señor lo manda, aleluya, a libertar una nación, un grupo de más de 2 millones de personas. Aleluya. Y como un hombre solo que caminaba como un loco por el desierto con un grupo de ovejas que ni siquiera eran suyas.
¿Cómo podría ser este hombre usado por Dios para un tremendo propósito como este? Sin embargo, Dios le habla en medio de la zarza y le dice: tú irás y libertarás a mi pueblo. Aleluya. El Señor, eso mismo lo que hace. Él llama a una persona a los 20 años, a los 10 años, a cualquier edad. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Dios llamó a Abraham cuando era un hombre, ¿verdad?, de 65 años, 75 años. Le llama padre de multitudes. ¿Pero cómo? Padre de multitudes, un hombre que ni siquiera tenía un hijo. Padre de multitudes. Estaba yo investigando sobre los apóstoles. Los apóstoles. Que había muchos errores, había muchas faltas. Ustedes conocen las frases de los apóstoles. Algún hermano dijo: es que esos apóstoles siempre tenían hambre, hermano. Nomás estaban pensando en la comida. y vemos las preguntas que le hacían al Señor y las respuestas que le hacían al Señor. Y pues decimos y algunos biógrafos coinciden en que los apóstoles podrían haber sido entre adolescentes y jóvenes. Que algunos de ellos podrían haber sido hasta tan jóvenes como 15 años. ¿Y cómo es que el Señor le dice a unos jovencitos que ellos serían los que llevarían adelante la tremenda labor de evangelizar al mundo? Dios le dice a Pedro: tú vas a ser el líder, tú vas a ser el pastor de mis ovejas. ¿Quién era Pedro? Posiblemente un joven quizás de menos de 30 años. Era un joven que tenía muchos errores y hablaba arrebatado, no tenía mucha teología, tenía muchas faltas como humano, pero Dios le dio el pastoreo de la iglesia de Jerusalén. Y a los apóstoles dice que edificados sobre la piedra del fundamento de los apóstoles y profetas. Es que Dios no habla como nosotros. A veces nosotros vemos a alguien y lo menospreciamos y decimos: este hombre, ¿qué puede llegar? ¿Qué puede llegar a este? Pero Dios nos ve diferente. Dios nos ve diferente. El ojo del futuro. Del futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. El ojo del Señor ve un gran futuro, pero en su presencia. Hay unos que reciben una profecía del Señor y ese es el plan que Dios tiene, el futuro que Dios tiene, pero ellos mismos también, va a depender de ellos también. Va a depender de nosotros mismos. Que si estamos en la presencia de Dios, que si nos mantenemos fieles, que si obedecemos al Señor, si pagamos el precio, entonces vamos a obtener de Dios. Eso también es una verdad. Dios tiene un futuro para nosotros. El tercer ojo es el ojo del cuerpo. Fíjese, Dios está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Sabe usted que el cuerpo humano se compone por células? Se habla de trillones, fíjese, ni siquiera millones, ni siquiera billones, se habla de trillones de células. Trillones de células. Y cada una de esas células tiene su propia inteligencia. Después las células se aglutinan y forman tejidos. Después los tejidos forman órganos. Los órganos forman los 11 sistemas que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, se lo entregamos a Jesús. ¿Cuánto le ha entregado su cuerpo a Cristo? Entregarle el corazón al Señor es una cosa, pero entregarle el cuerpo al Señor es otra cosa. Otros debemos de entregarle
el cuerpo al Señor Jesucristo también. Nuestro cuerpo es del Señor. Ahora es propiedad de Dios. No nos pertenece a nosotros. Dice la palabra del Señor que somos comprados a precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, el cuerpo no puede ser usado como nosotros queramos, porque no es nuestro. No es de nuestra propiedad. Tenemos que usarlo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que usarlo en santidad, en reverencia, en la presencia de Dios, porque no nos pertenece a nosotros. Es algo que Dios es glorificado. El Señor es glorificado en nuestro cuerpo. Así también en la resurrección de los muertos. Aleluya. Cuando nosotros le damos el cuerpo al Señor, se siembra en corrupción, pero entonces Dios nos dará un cuerpo glorificado. Todos los que le dan el cuerpo al Señor en esta tierra, en este mundo, entonces dice la palabra del Señor que Dios nos dará, Dios nos regresará un cuerpo glorificado para la honra de su nombre. No un cuerpo finito como este, de carne y hueso, pero un cuerpo eterno, inmortal. ¿Cuántos quieren hacer ese trato con Dios? ¿Cuántos quieren hacer ese trato con el Señor? Dice la palabra del Señor, se siembra en corrupción, se cosecha en vida eterna, en incorrupción. Estamos sembrando para el Espíritu. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El Señor está viendo nuestro cuerpo físico. Eso es otro de los ojos del Señor. Dios ve cada una de las células de su cuerpo. Mire, cuando vamos otra vez a Levíticos, vamos a trasladarnos otra vez a Levíticos, y vemos los sacrificios que hacían y los ritos que hacían los levitas. En el capítulo número 19, versículos del 6 al 8, vamos a ver algo interesante. Es solamente un ejemplo de muchos otros ejemplos que hay en la Escritura. Mire lo que sucedía. Los levitas, dice, acerca de la carne de un sacrificio, dice, será comido el día que lo sacrificares y el siguiente día. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Versículo 7. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Fíjese, Dios, para la gente santa, porque ahora nosotros somos los sacerdotes de Dios. ¿Cuántos sabían que nosotros somos los sacerdotes de Dios? Nosotros ahora representamos a esos sacerdotes. Por ahora somos ahora, dice el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos real sacerdocio. Aleluya. Somos sacerdotes del Señor. Y estos libros, el libro de Números, de Levítico, nos presenta figuras. Y entonces los levitas, ellos comían cuando Dios les decía, dejaban de comer cuando Dios les decía, comían lo que Dios les decía. ¿Se da cuenta? Su cuerpo no les pertenecía a ellos. No era de que, imagínense los levitas, ahora sí me meto al buffet y lo que quiera, pum, 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 pum. No. Los levitas no decían, ahora sí vamos a hacer una carne asada porque cumplo años y pum, 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 pum. No. Ellos tenían ciertos días para comer, ciertos días para no comer. Ellos tenían una disciplina que Dios les había impuesto. Así nosotros como hijos de Dios, no significa que esto nos vaya a salvar, ni eso no significa que un dogma que la comida o la bebida sea el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que la comida y la bebida es el reino de Dios. Pero sí nos da una pauta para entender que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros.
que vamos a ayunar cuando Dios nos lo indique, que vamos a comer cuando Dios nos lo indique, aleluya, que vamos a tener cuidado de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Amén. Es algo importante, es el ojo del Señor, el ojo del Señor, porque Dios es santo. El Señor se santifica aún en nuestro cuerpo físico. ¿Cuántos no habían entendido esto? Aleluya, que el Señor se glorifica en nuestro cuerpo físico también. Ese es el ojo del Señor. Dios ve nuestra alma. El Señor ve nuestros pensamientos. Salmos 139:3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son para Dios como imágenes. Dios las puede ver. Dios puede ver nuestros pensamientos. El ojo del Señor está viendo nuestros pensamientos. El Cordero de 7 ojos, uno de esos ojos está viendo nuestros pensamientos, lo que pensamos. ¿Y cuántos han sometido su pensamiento a la voluntad de Dios? Nuestros pensamientos son nuestra identidad, lo que nosotros somos. Dice el Proverbios 23:7: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos de nosotros mismos, y lo que pensamos de otros, y lo que pensamos de Dios. Nosotros somos lo que pensamos. Por eso es que el Señor me indicó acerca de escribir un libro que se llama Mi identidad en Cristo Jesús. Mi identidad, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién es el cristiano en Cristo Jesús? Dice en la palabra del Señor que yo soy salvo, que yo soy sano, que yo soy santo. Dice la palabra del Señor que soy rey, que soy sacerdote, que soy heredero de Dios. Y esas son cosas que Dios nos ha dicho que somos. Es nuestra identidad, es nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que tener conciencia de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Y no el 90% de las cosas, no el 80% de las cosas, no el 70%, 75%, no tres cuartas partes de las cosas. 100%, todas las cosas son hechas nuevas. Nueva naturaleza, nosotros somos nueva naturaleza. Ese es nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Me he encontrado tantas personas que están con un pensamiento derrotado. Es que yo no puedo, yo no sé, es que el diablo me trae, y es que Dios no quiere, y que Dios no, y que el Señor me quiere tener en esta condición, y etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos contradicen totalmente la palabra de Dios acerca de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos entender lo que somos en el Señor, y cuando Dios ve a través de su ojo, del ojo del alma, el ojo que Dios ve acerca de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, aleluya, cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, empezamos a meditar en las Escrituras. No se trata solamente de cumplir con un currículum acerca de la lectura diaria de la Biblia, sino de meditar la palabra del Señor, de ir allí analizando cada palabra que fue escrita por el Señor. Darnos cuenta del tremendo poder que nosotros tenemos en el Señor. Mire, cuando se inventa el átomo, o que se descubre más bien el átomo, se descubre también el tremendo poder que tiene el átomo y la ciencia atómica. Ustedes han escuchado hablar de la ciencia atómica, de las armas nucleares. Todo está basado en el átomo, la cosa más sencilla, más simple que hay en el universo. Pero hubo alguien que lo descubrió y que pudo entender el poder explosivo que tiene el átomo. Si nosotros pudiéramos entender el poder explosivo que tiene la iglesia,
No habría una sola persona que no conociera el Evangelio. No habría una sola persona que no tuviera la oportunidad de recibir a Jesucristo en su corazón. Y no habría una sola gavilla que no hubiera sido cegada. Si nosotros pudiéramos entender el poder que tenemos en el Señor y la autoridad que tenemos en el Señor. ¿Por qué no sucede? Porque no se ha abierto nuestras mentes, nuestros ojos. No entendemos de qué se trata esto. Y eso solamente se puede entender cuando estamos en la presencia de Dios. Estamos así. No, revélame, porque es algo que se revela únicamente espiritualmente. En el Espíritu. Nosotros nos vemos en los ojos del Señor y vemos nuestros sentimientos, cómo están nuestros sentimientos delante de la presencia de Dios, y qué es lo que nosotros sentimos también reflejado en el Señor, lo que hemos determinado en nuestros corazones hacer, porque Dios no toca nuestra voluntad. Dios hace muchas cosas, pero Dios no toca nuestra voluntad. Eso es algo intocable para Dios. Así Dios lo estableció. Que nosotros somos dueños de nuestras decisiones. Nosotros podemos decidir cosas para nosotros mismos y aún para la vida de otros. Qué tremendo es esto. Dice la palabra del Señor que por el testimonio y la fe de un solo hombre fue condenado todo el mundo, millones y millones de personas, por la decisión, por la voluntad de una sola persona, de Noé. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 11 de Hebreos. Qué tremendo poder tiene nuestra voluntad cuando nosotros nos determinamos a hacer alguna cosa. Cuando nosotros nos determinamos. Los que han subido el monte Everest, algunos yo he escuchado que algunos hasta de más de 50 años han podido subir el monte Everest. Cosas que ni siquiera los jovencitos pueden hacer. Pero es la decisión y la determinación de hacer algo. Y eso es en el plano humano. ¿Cuánto más nosotros en Jesús? ¿Cuánto más nosotros en Jesús? Y a veces nosotros nos comparamos con los personajes del Antiguo Testamento y que estos y los otros. Hermanos, nosotros ahora tenemos a Jesús. Jesús no fue muerto en vano. Jesús no fue padeció latigazos y le escupieron el rostro y se burlaron de él y todo lo que padeció no fue en vano. La resurrección del Señor Jesucristo no fue en vano. ¿Por qué algunos quieren invalidar lo que el Señor pagó a precio altísimo? Dios pagó un precio en Jesús altísimo, que nosotros tenemos, hermanos, ahora la tremenda garantía de la cruz. Dios ve nuestro espíritu. Dios ve con el quinto ojo el espíritu nuestro. ¿Qué hay en nuestro espíritu? El espíritu es el depósito de la fe. Nuestro espíritu es el que está conectado con el Señor. Dios ve algo en nuestro espíritu que solamente Él puede ver. Marcos 2:5 nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, Dios ve la fe, la estatura de fe que hay en nosotros. Hermanos, que yo tengo mucha fe. Cuando se presenta el problema, cuando se presenta la adversidad, allí es cuando se sabe qué clase de personas somos nosotros. Cuando estaba yo en un país desconocido, el país de mi esposa, cuando yo fui al país de mi esposa sin conocer a una sola persona, sin tener un solo contacto y quedarme sin dinero porque las cuentas de banco que tenía se fueron bloqueadas. Imagínese usted una persona totalmente indefensa y prácticamente incomunicada porque no tenía dinero ni siquiera para hacer una sola llamada.
ahí es donde está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Amén, gloria a Dios. Predica la palabra del Señor. Y cuando usted ha pasado por enfermedades y por angustias y por dolores, ahí es donde se muestra su fe. La estatura de fe que nosotros tenemos. Dice la palabra del Señor que las pruebas son pruebas de nuestra fe. Pruebas de nuestra fe. Es decir, que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué clase de fe nosotros tenemos y qué estatura nosotros tenemos. No, hermanos, que yo me sé la Biblia de memoria, yo he venido a todos los cultos, es que yo soy salvo de que andaba ahí correteando. Pero el Señor no toma en cuenta eso. ¿Qué estatura de fe tienes? Gloria a Dios. ¿Cuál es la estatura de fe que nosotros tenemos? Allí es donde se va a ver. Allí es donde se va a ver. La hermana Francis contó un testimonio que a mí me pareció precioso. Y me recordó un testimonio que yo también viví cuando me salieron unas bolas. A esas personas que les surge cáncer y que les salen unas bolas, a mí me salieron esas bolas. Y en lugar de correr con el doctor, yo estuve en oración y reprendiendo al diablo, a Satanás, en el nombre de Jesús. Y esas bolas se fueron bajando. De repente hay un dolor, y ese dolor cautiva una de mis piernas. Un dolor intenso. Y en lugar de ir a ver qué me dice el médico, buscar ayuda, yo no digo que no busque el médico, pero ahí se va a ver la estatura de fe que tiene. Usted puede hacer lo que usted quiera. Al final de cuentas, usted es dueño de su voluntad. Usted es dueño de su voluntad. Dios va a hacer su obra de una manera, de otra. Dios en su misericordia, etc. Pero la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar nuestra fe. ¿Cuándo vamos a demostrar nuestra fe? Pregunto yo, ¿cuándo vamos a demostrar nuestra fe? ¿Cuándo predicamos? ¿Cuándo enseñamos? ¿Cuándo vamos a demostrar nuestra fe? Cuando están las pruebas. Cuando está el problema. Allí es donde vamos a mostrar nuestra fe, nuestra confianza plena que tenemos en Cristo Jesús. Y está la estatura de nuestra fe. Dios ve nuestra fe. El Señor está viendo, dice, viendo la fe de ellos. ¿Por qué? Porque ellos abrieron el techo para bajar a ese paralítico. Abrir el techo. ¿Se imagina usted abrir el techo para bajar a un paralítico? Usted ha visto una cosa semejante a esta. Nosotros lo leemos en la Biblia como algo, pero imagínese, ¿usted lo ha visto alguna vez? Yo jamás he visto una cosa así, que se abre el techo para bajar a alguien. Pero el Señor Jesús dice, viendo la fe de ellos. Es decir, que la fe son acciones, son decisiones, son determinaciones, son cosas que se ven con nuestros ojos, decisiones de hacer o no hacer, para la gloria de su nombre, para que el Señor sea glorificado. Aleluya. No para buscar la gloria de alguien más, para que alguien diga, no, es que fulano me ayudó, menganito me ayudó. No, para que tú digas, el Señor me ayudó, el Señor es mi fortaleza. ¿Qué me puede hacer el hombre? Aleluya. Dice, no confíes en el hombre, no confíes en el príncipe, no hay en ellos salvación. No hay en ellos salvación. Qué precioso es cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la paz del Espíritu. La palabra de Dios es lo que nos hace guerrear contra Satanás. Le damos en la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. El reino de las tinieblas es puesto en evidencia por la palabra de Dios. Allí es donde los apóstoles, por ejemplo, Hechos 16, 17, en esta ocasión Pablo estaba allí con unas personas, estaba yendo a evangelizar y a adoctrinar, y entonces había una mujer ahí, ¿verdad?, que pasaba y donde
Pablo pasaba, había una mujer, ¿verdad?, que daba voces y decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y daban testimonio. Los mismos demonios saben la fe que nosotros tenemos. Hay un dicho que dice: el diablo sabe a quién se le presenta. No lo dice la Biblia, pero sí dice la Biblia que Dios conocía a estos hombres. Dios conoce a los siervos de Dios. Mire, es una persona insignificante que no das 3 centavos por él. Pero cuando el poder de Dios está en una persona, cuando Dios está en una persona, usted debe de entender, los que son siervos de Dios, cuidado. Porque la persona que le ha creído al Señor, y la persona que tiene una fe real y poderosa en el Señor, en el momento que se presenta la adversidad y en el momento que se presenta el diablo mismo, tiene el poder de Dios para hacerle huir en el nombre de Jesús. Así se lo digo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el demonio saltó a aquel y le dijo: yo que conozco a Jesús Nazareno, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Satanás sabe, conoce quién es quién por la estatura de fe. El sexto ojo es lo que Dios ve a nuestro alrededor. El Señor ve lo que está alrededor nuestro. Aleluya. Él sabe todas las amenazas que hay en nuestra contra. ¿Sabía usted que hay amenazas constantemente a nosotros? Aún en nuestra salud hay muchos. Ahora en este momento hay bacterias, hay antígenos, hay agentes malignos en contra de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Hay sistemas en nuestro cuerpo que el Señor ha establecido para contrarrestar todo eso. El sistema inmunitario, ustedes conocen los linfocitos y todo eso. Pero también hay personas que nos pueden estar tratando de hacer algún mal. Pero hay demonios que están empeñados en hacernos caer. ¿Cuántos sabían eso? Que hay demonios que están empeñados en hacernos caer. El Señor los conoce, el Señor los está viendo, el Señor está viendo la actividad de los demonios. Y el Señor dice, usted puede decir: bueno, y si los está viendo, ¿por qué no hace nada? Ahí es donde dice, no es que Dios lo permite, es que el Señor lo está viendo, ¿por qué no hace nada? Más bien porque tú no haces nada. El Señor nos ha dado la autoridad para hacerlo huir en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado todas las armas. El Señor nos ha dado su espíritu. El Señor nos compró con su sangre preciosa, nos plantó allí en el plantío de Dios, nos sirvió a la mesa. Dice el Señor, te sirvo la mesa en presencia de tus angustiadores. ¿No dice así la palabra? ¿No dice así la palabra que el Señor nos ha tendido la mesa en medio, aleluya, de nuestros angustiadores? El Señor nos ha dado todo. Y ahora queremos que el Señor haga nuestro trabajo, lo que a nosotros nos toca hacer, que simplemente es reprender al diablo en el nombre de Jesús, echarlo fuera. No vemos en ninguna parte en la Escritura donde dice que un ángel fue enviado por Dios para reprender a los demonios. ¿Usted la conoce? Yo no la conozco. ¿Usted conoce alguna? Infórmeme, porque yo no conozco. No dice ni siquiera que el Espíritu Santo iba a andar reprendiendo demonios. Pero sí dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. El Señor quiere que nosotros veamos con sus ojos. Fíjense que Dios nos avisa. Dios sabe las cosas. Si nosotros nos informamos, si nosotros estamos en comunicación con el Señor, Dios nos da sueños, Dios nos da visiones, Dios nos da pensamientos. El Señor nos avisa del mal que viene contra nosotros. El Señor nos da luz acerca de lo que pueda suceder, que Satanás anda ahí alrededor, que hay amenazas, y nosotros inmediatamente hincamos nuestras rodillas, empezamos a clamar, a reprender en el nombre de Jesús.
Porque hay amenazas del diablo, hay amenazas en nuestras contras, en contra de nuestra familia. Aleluya. Allí es cuando nosotros debemos de ver con los ojos de Dios y darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Dios quiere, hermanos. Y el séptimo ojo, ya vamos terminando. El séptimo ojo es Cristo mismo. Cristo mismo. Cuando Dios ve a cada uno de nosotros, el Padre ve a Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos revestidos por Cristo Jesús. Es decir, que nosotros podemos ver con los ojos del Señor. ¿Para qué Dios tiene todo este conocimiento? Dios ve nuestro pasado, Dios ve nuestro futuro, Dios ve nuestro cuerpo, Dios ve nuestra alma, Dios ve nuestro espíritu, Dios ve nuestra fe, Dios ve todo eso. ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Eso que usted me está diciendo, ¿para qué me sirve a mí, hermano? Pues yo le informo en esta hora que Dios quiere que nosotros veamos a través de sus ojos para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, darnos cuenta de las amenazas que tenemos en nuestra contra, pero también de las oportunidades, de la enorme oportunidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros reconozcamos, aleluya, que somos débiles sin Cristo, que somos faltosos, que tenemos un pasado sin Cristo, pero Dios quiere que nos demos cuenta del tremendo potencial que tenemos en el Señor, que tenemos un tremendo futuro en Cristo Jesús. Dios quiere que veamos nuestro cuerpo como propiedad de Él. Dios quiere que veamos nuestra alma, aleluya, rendida a sus plantas. Sus pensamientos son nuestros pensamientos, aleluya. Cuando hemos decidido seguir al Cordero a donde quiera que va, Dios ve nuestro espíritu y Dios quiere que vayamos subiendo y alcanzando nuevas cotas de fe para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Dios quiere, aleluya, que veamos con sus ojos. Dios nos ruega en esta hora, aleluya. Date cuenta de todo esto que hay. Date cuenta, abre tus ojos, aleluya, y verás las maravillas de Dios. Verás las maravillas del Señor. Aleluya. Yo sé que Dios está hablando a alguien en esta hora. Aleluya. Dios está hablando. Aleluya. Dios quiere que tengamos discernimiento. Discernimiento, iglesia. Discernimiento. ¿Por qué el diablo nos come el mandado? Aleluya. Porque no tenemos discernimiento. Porque no tenemos discernimiento. Esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros, dice el espiritual, conoce, discierne todas las cosas. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. El cordero inmolado de 7 ojos. El cordero inmolado de 7 ojos, aleluya, nos está viendo en esta hora. Vamos a adorar el nombre del Señor. Aleluya. Dios quiere que veamos con sus ojos. Dios quiere que le consulte en esta hora. Dios quiere que decirle, aleluya, la respuesta. Dios quiere darle las respuestas que usted necesita. Aleluya. El Espíritu Santo quiere revelarle a Cristo en esta noche. Aleluya. Vamos a orar, a pasar hasta el lugar, hasta el frente, al altar. Aleluya. Vamos a orar a Dios unos momentos. Aleluya. Y vamos a hacer de este momento un momento especial. Dios le está viendo. Dios está viendo. Aleluya. Con sus ojos. Aleluya. Él se está dando cuenta de todo. Aleluya.